Hoy presentamos instalar un disco sólido SSD en un iMac y mejorar el iMac como si fuera nuevo. El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix @locutorco y este es un podcast. Originalmente hace un tiempo era un podcast diario, pero la vida se me ha complicado un poco y termina siendo oficialmente a partir de hoy un podcast semanal. A ver, tomo el ascensor y salgo a conversar contigo. Bien, comenzamos. Hice la prueba y lo que quiero dar ahora es el testimonio de cómo me fue, qué tan bueno es, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades. Pero lo hice y me funcionó muy bien. Compré una memoria USB, uno podría decir, pero de 1 terabyte. Es decir, no es una memoria USB, es un disco de estado sólido. Y como disco de estado sólido, pues hace las mismas funciones que un disco duro, solo que es mucho más rápido. Muchísimo más rápido, y eso ayuda a que la computadora funcione súper bien con respecto a lo que estaba funcionando antes. Vamos a ver cuáles son las diferencias de tener el ordenador, el iMac, instalado con un disco duro que con una memoria de estado sólido como estas. Pues simplemente la velocidad. Uno podría pensar que el tamaño del disco va a influir, pero realmente no es tan grave, porque tú puedes tener discos externos, varios discos externos, y para mayor seguridad yo decidí comprar un disco SSD. Lo que pasa es que no es disco, ¿cómo le digo? Bueno, una unidad de memoria SSD, comprarla del mismo tamaño del disco duro interno del iMac. Un terabyte, y funciona muy bien. El disco elegido fue un Samsung T5. Es medianamente reciente para el momento en el que grabo este podcast. De las reseñas que leí, había muchas personas que lo habían intentado con un Samsung T3 para hacer un disco externo que se conecta directamente por USB 3. Y claro, el T5 pues es más reciente, es mayor que el T3 y funciona mucho mejor, es más grande, es más barato, curiosamente. Esto fue bien raro. Cuando intenté comprar el disco, pues lo compré por Mercado Libre y había discos de referencia T3 que eran más caros que los T5. Por alguna de esas razones en las que la tecnología se va actualizando y los equipos nuevos y de mejor desempeño son más baratos. Esto es bien raro, ¿no? Pasa también con los televisores. Uy, cuánta gente conocí que se compró un televisor de plasma, gigantesco, por un montón de plata, y a los meses, bueno, diríamos años, para ser generosos, alguien se compró un televisor LCD, casi digo al contrario, LCD, y que eran más baratos y de mejor desempeño, y ahora se consiguen televisores Ultra HD con precios mucho más bajos, más grandes, mucho mejores. Entonces creo que casi siempre el mejor negocio al respecto para comprar una unidad de memoria SSD de estado sólido, Solid State Drive, creo que significa SSD, pues el mejor negocio es esperar. Normalmente bajan de precio, y si bajan de precio, pues conviene que hayas esperado y que tengas los ahorros. ¿Qué me ocurrió a mí? Pues logré comprarlo con una baja de precio incluso. Porque, bueno, eso lo voy a contar en unos instantes. Por ahora me voy a enfocar en cómo hice
la instalación, para tratar de dar toda la información rápido y luego extenderme en los detalles. ¿Cómo hice en la instalación y por qué decidí poner un SSD externo y no un interno? Externo porque es más fácil de poner, es de inmediato, tú conectas el cable y ya, está hecho, está instalado, ya, no pasa nada más. Mientras que si lo conectas interno tienes que destapar la máquina. Para este caso estamos hablando de un iMac, el mío es un iMac del 2013, de la segunda tanda del 2013, se llaman Late 2013, y este tipo de iMac, que son posiblemente la primera, segunda generación de los iMac delgados, este tipo de iMac no se puede abrir para instalarle un disco duro, para cambiarle el disco duro. Yo sé, Josh Green me lo recomendó muchas veces, no, lo destapas, le cambias el disco, no es tan complejo, pero sí es complejo, en especial para alguien que no tiene práctica destapando computadoras y mucho menos Mac. Para alguien que no tiene las herramientas es muy complejo, y en todos los sitios oficiales de Apple y de recomendaciones siempre dicen: no lo hagas tú mismo si no tienes experiencia, llévalo a un servicio técnico especializado. Y el servicio técnico pues lo hace y seguramente lo van a hacer muy bien, pero se tardan 6 días. Seis días. Buenas, don Pedro, ¿cómo está? 6 días se tarda el servicio técnico en destapar un iMac, cambiarle el disco y entregártelo. Y eso con buenas condiciones, ¿no? Con buen pronóstico de que no haya ningún problema. Porque en varios de los modelos de iMac, para destaparlos hay que quitar la pantalla. Hay que sacar el cristal y desarmar el ordenador de esa manera. En algunos modelos incluso hay que sacarlo con calor y luego volverlo a pegar. Y en el trayecto, pues yo sé, la primera vez que destapé una PC hace mucho tiempo, yo tenía mucho susto, pero luego le cogí confianza, me tomé confianza a mí mismo y empecé a hacerlo bien. Pero con el iMac siento que no es lo mismo. Básicamente porque cuando abrí computadores clones PC, pues estaban en cajas diseñadas para que tú las pudieras abrir con unos tornillitos, girabas los tornillos con la mano, o en el caso más complejo era con un destornillador de estrella que todos deberíamos tener en casa, y ya, pocas herramientas, poca destreza. Hay que tener, eso sí, sensatez para no cometer idioteces, pero normalmente lo puedes hacer. Ahora, abrir un iMac no es igual de fácil. Yo sé, para los experimentados, sí, seguramente va a ser fácil, pero sobre todo es muy demorado. Incluso si tienes las herramientas, incluso si tienes técnica y sabes hacerlo, si tienes la experticia, se dice, va a ser demorado. Ahora bien, con un disco externo de USB, pues lo conectas, destapas la caja, le pones el cable y lo conectas y ya quedó hecho. Es así de fácil, súper recontra fácil. Ahora, yo sé, entramos un poquito en los detalles. Yo sé que para hacer esto se recomienda que en un iMac o en cualquier Mac puede funcionar también con un MacBook Pro o simplemente un MacBook, un Air, no. Un MacBook Air normalmente ya tienen memoria SSD, solo que tienen un procesador mucho más pequeño. Entonces, incluso si les aumentas el disco, no vas a lograr ganar mucho, porque la máquina no va a ser igual de rápida, no va a mejorar su capacidad. En cambio, un iMac o un MacBook sí que mejoran su capacidad muchísimo.
y les conectas por USB. Si lo logras conectar por Thunderbolt, sí, el otro puerto va a ser muchísimo más rápido y va a ser genial, muy bien. El pero es que ese Thunderbolt en disco duro es carísimo. Sí que lo hay, sí hay, pero todavía no es el momento de comprarlos. ¿Recuerdas el consejo que di hace un momento sobre los relacionado con los televisores y esperar para comprar en el último momento en el que necesites ya el cambio? El último instante en el que vayas a decir ya tengo que hacer el cambio porque si no, no puedo seguir trabajando. Eso me pasó a mí. Bueno, pues en ese momento deberías comprar. Y creo que no es el momento de comprar un disco externo, una unidad SSD externa con Thunderbolt todavía. Ni siquiera comprar un enclosure, una caja para poner un disco SSD, bueno, que no debo decir disco, Dios mío, una unidad de memoria SSD, sigue siendo muy caro, sigue siendo muy costoso. Pero bastante, muchísimo costoso, muchísimo más costoso. Ahora bien, logré un buen precio que fue por un disco de 1 tera, yo sé, se puede con menos, pero un disco de 1 tera pagué aproximadamente $250, que es bastante. Es mucho dinero si estás comparándolo con un disco duro, pero es casi nada si lo estás comparando con un nuevo iMac. I have an Apple. Claro que es muchísimo menos. Y la verdad es que haber instalado ese SD, ¿qué pasa con los perros? Están nerviosos. Haber instalado esa unidad me hizo sentir que mi computadora, que mi iMac es completamente nueva. Funciona como si fuera un iMac totalmente nuevo. Con una ventaja: no me demoré en hacer ningún traslado, ninguna instalación, ninguna migración, ninguna mudanza, nada de volver a instalar los programas ni nada de eso. Yo sé, las personas experimentadas estarán diciendo, pero ¿cómo tienes que hacer una instalación desde el comienzo para que funcione bien? Sí, pero es que dependo de ese iMac para el trabajo. No tengo tanto tiempo para llevarlo a un servicio técnico que se tome 6 días. No tengo tiempo para destaparlo yo y para probar. No tengo todo ese tiempo porque uso la computadora, uso el ordenador para trabajar. Y cada día que yo lo tenga desarmado, apagado, es un día cesante para el trabajo. O que tengo que depender de otra máquina y, pues hombre, yo trabajo solo. No estoy en una compañía, en una empresa que yo diga, oye, ingeniero del departamento de sistemas, por favor, ponme un iMac nuevo mientras reparan el mío. Eso no sucede así. Así que, pues yo necesitaba hacer el cambio lo más rápido posible, y entonces hice lo siguiente. Compré por Mercado Libre el disco SSD. Lo pedí primero y me costaba 800 y pico mil en pesos colombianos, unos 270 dólares, algo parecido. Y desafortunadamente cuando presenté el pedido, el disco no estaba disponible localmente, así que no me lo pudieron enviar. Pero la persona que hacía la venta se puso en contacto conmigo y me pidió esperar 1 semana. Yo esperé 1 semana y el disco me salió mucho más barato. Bueno, tampoco mucho, me salió más barato, porque venía del nuevo pedido, venía más barato y el disco salió más barato. O menos costoso, digamos, porque tampoco es que sea un disco barato. Pude haber comprado uno de 500 megas y utilizarlo para instalar solamente el sistema operativo, pero yo quería hacer una copia total, completa. Yo estaba encaprichado, ok, sí, pero en este momento el disco SD contiene, que no es el disco, la unidad SSD contiene absolutamente
toda mi computadora. Todos los archivos, programas, sistemas, todo está en el SSD externo, conectado por un cablecito USB, negro el cablecito, y está puesta allí al lado. Ahora, este sistema de tener un disco externo conectado y puesto allí al lado, sobre la mesa, en el campo que deja el soporte del ordenador, si recuerdas, un iMac tiene una especie de, qué sé yo, soporte tipo triángulo sin uno de los lados, y pues eso crea una base, una pequeña base metálica en la que se sostiene el ordenador completo. Sobre esa base, desde hace mucho tiempo, tengo un disco duro haciendo backup, haciendo time capsule. La cápsula del tiempo, con los backups. Ahora, eso está conectado a uno de los 4 puertos USB 3 que tiene el iMac. Y en otro de los puertos conecté la unidad SSD. Luego apagué el ordenador. Se tomó como 8 minutos en apagar, porque así de lento estaba. Así de lento estaba. En apagar, imagínate. Casi siempre me tocaba apagarlo a las malas, mantener el botón de encendido y apagado, mantenerlo oprimido durante 10 segundos y ¡brup! Se desconectaba todo, pero eso no está correcto, eso no está bien. Pero era que simplemente se atascaba y no continuaba. Lo mismo pasaba al encender, al abrir los programas. Todo era tortuoso, se había vuelto muy tortuoso. Pues bueno, apagué el ordenador como mejor pude, lo encendí de nuevo y antes de que cargara el sistema operativo, cuando suena ¡pum!, enciende, aparece la manzanita y oprimí el famoso, Control R, y al cargar, que se demoró bastante, no carga el sistema operativo, sino carga el modo de arranque especial, y en ese modo de arranque yo le pedí hacer una copia, un backup, perdón, ¿cómo se dice? Una copia del Time Capsule. Este podcast forma parte de la Liga.fm. Hacer una reinstalación de la cápsula del tiempo, instalar una copia de la noche anterior de mi ordenador, de mi computadora, copia completa. Empezó a hacer esa copia, instalarla, y realmente fue demorado, muy demorado. En pasar 1 tera, en volver a instalar toda mi computadora adentro del disco SSD externo, se tardó 2 horas y media. ¿Te imaginas? 2 horas y media. Y ya estaba todo listo para empezar a trabajar, pero todo absolutamente listo, listísimo. Bueno, debo reconocer que había una cosa que todavía no estaba lista, y esa cosa era el Dropbox. El Dropbox es buenísimo. También puedes utilizar así también el Box, y puedes utilizar el Drive, Google Drive, o puedes utilizar ¿cómo se llama? El de Microsoft, el OneDrive. Si están instalados en tu ordenador, crean una sincronización. También Mega. Crean sincronización de tu ordenador, las carpetas locales, con las carpetas en la nube. Un secreto para que los backups en Time Capsule sean más livianos es excluir las carpetas sincronizadas con la nube del backup. Y al estar excluidas esas carpetas, el backup es un poco más ligero, más liviano. Entonces, cuando vuelves a instalar todo y en el backup no hay copia de los archivos del Dropbox,
pues simplemente al reinstalarse todo, está instalado el programa sincronizador de Dropbox, y al detectar que todo está nuevo pero que no tiene las carpetas de Dropbox, te pregunta si quieres sincronizar. Y ya, eso es todo. Te pregunta si quieres sincronizar y te dice cuáles son las carpetas que quieres tener en local de tu Dropbox, y tú entras y le dices: quiero esta, sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Me acordé de una canción. Y ya, y terminas, se acaba, fácil. Bueno, lo que se tarde de tu conexión a internet en descargar aquellas cosas que tenías en el Dropbox, o en el Drive de Google, o en el OneDrive, en cualquiera de esos servicios de sincronización en la nube, cualquiera de esos, y queda todo instalado. Y ya, más fácil no se puede. Yo sé que para algunas personas instalar todo desde el comienzo era lo más sensato, pero cuando tienes afán, cuando tienes prisa y quieres tener eso ya mismo porque necesitas seguir trabajando en los proyectos que tienes en el ordenador, en esos casos yo recomiendo simplemente utiliza un disco externo. Bueno, disco no, una unidad SSD externa, y tu ordenador, tu computadora, si es Mac, quedará muy, muy rápida, como una computadora completamente nueva. Y funciona muy bien. Funciona tan bien que yo estoy sintiendo que tengo un ordenador nuevo, solamente que no tuve que adaptarme a nada nuevo de la mudanza. Y ya está, eso es lo que quería contarte. Soy Félix, @locutorco. Puedes escribirme por todas las redes sociales. Mi preferida es la red de Twitter. Tengo una página web en la que comparto todo lo que he estado aprendiendo sobre podcast, y se llama Todo sobre Podcast. A ver, vuelvo a entrar al ascensor. Me regreso a mi casa a seguir trabajando. Y en esa página, Todo sobre Podcast, pues comparto muchos artículos, comparto el libro Todo sobre Podcast. Te recomiendo que pases por allí, que si conoces a alguien que quiere hacer un podcast, recomiéndale esa página y ya está. Publica tus comentarios sobre este episodio podcast en donde lo hayas escuchado. Está disponible en prácticamente todas las aplicaciones, y también, si no hay cómo publicarlo en donde lo estás oyendo, mándame un tweet @locutorco. Eso es todo, me despido por hoy, nos seguimos oyendo. Este podcast, por ahora, voy a terminar el año 2018 con el podcast siendo semanal. Chao, cuelgo.